Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando... Jueves 29 de junio. Hermanos, un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, este día se celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo apóstol, dos hombres de Dios que son parte de la historia, ¿verdad? De esa historia sagrada, de esa historia de Dios, de esa historia de la iglesia, que fueron esos instrumentos maravillosos. Pedro, que su nombre original fue Simón, y el Señor Jesús pues le cambió el nombre a Pedro, ¿verdad? Esto porque sabemos que el nombre Simón lo que significa es indeciso o inseguro. Y obviamente pues Pedro, ¿verdad? En una traducción se puede traducir como piedra. Era hijo de Jonás, nacido en Betsaida, hermano de Andrés. Sabemos que murió en el año 66 después de Cristo, por supuesto, bajo el emperador Nerón. El apóstol Pablo, que originalmente se llamaba Saulo, nacido en Tarso de Cilicia, llamado por el Señor Jesús en el año 34 ya de nuestra era, para ser el apóstol de los gentiles. Del apóstol Pablo pues tenemos varios escritos, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, 13 cartas que se le atribuyen, pero 7 cartas originales de Pablo, ¿verdad?, que tenemos nosotros pues en el Nuevo Testamento, y es a él pues a quien le debemos la predicación de la palabra de Dios al pueblo gentil. Sabemos, de acuerdo a la historia, que muere de igual manera en el año 66 sacrificado, ¿verdad? Por ello, hermanos, este día pues celebramos esta solemnidad de estos dos hombres de Dios. Un saludo a todos aquellos que llevan por nombre Pedro o Pablo, ¿verdad? Muchos pues cumplirán años este día, felicidades. Otros nomás celebran su onomástico, pues Dios les bendiga. Así, hermanos, el evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Doy lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído es uno de los textos pues más conocidos del Evangelio de Mateo en su capítulo 16. Pero es importante para comprender este texto, el que nosotros podamos estudiar el contexto. Y el contexto comienza desde el capítulo 11, donde el Señor Jesús va con sus discípulos en una barca. Jesús se duerme y ellos lo despiertan porque se ha desatado una tempestad.
El Señor, pues al despertarse, ¿verdad?, se pone de pie en la barca, le ordena al viento que se calme, le ordena al mar, ¿verdad?, que se pueda calmar aquella tempestad. Y efectivamente dice la palabra que vino una gran calma en aquel momento. Pues es ahí donde los discípulos se hacen una pregunta. La pregunta de ellos fue: ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Pues efectivamente el Señor entonces va a dar respuesta a ese interrogante que ha aparecido en los discípulos. Y ahí es donde vamos a tener capítulos, ¿verdad? Capítulo 11, 12, 13, 14, 15 de este Evangelio de Mateo, donde el Señor Jesús les va a dar muestras claras, donde Él va a caminar sobre las aguas, donde va a multiplicar los panes y los peces en 2 ocasiones, donde va a sanar enfermos, donde va a resucitar a la hija de Jairo, va a resucitar al hijo de la viuda de Naín, donde va a hacer grandes obras sanando leprosos, expulsando demonios, etcétera, etcétera. Esto hizo que los discípulos pudiesen darse cuenta y encontrar una respuesta ante su pregunta, ¿verdad? Fue ahí donde la duda que ellos tenían sobre quién era Jesús, ellos encontraron respuesta, porque estaban viendo obras que Jesús hacía, que obviamente no las podía hacer cualquier persona. Veían cómo el Señor expulsaba demonios, veían cómo el Señor Jesús sanaba enfermos. Ellos podían ver, podían ser testigos de aquella obra maravillosa que el Señor Jesús hacía. Pero es ahí entonces donde ahora en el capítulo 16 el Señor siente que su ministerio ya va en su parte final, y dice la palabra que se va con ellos hacia la región de Cesarea de Filipo. Esta región de Cesarea de Filipo estaba ubicada al norte de Israel, frontera de Israel con Libia. De hecho, era una tierra pagana, porque vea, la ciudad se llamaba Cesarea. Era una ciudad que habían construido los romanos en honor al César. Pues ahí el Señor va para hacerles la pregunta a sus discípulos. Pero la gran pregunta es: ¿por qué el Señor tiene que irse hasta ese lugar para esta plática, para este diálogo? Y es porque ahora, obviamente, el Señor está en un lugar donde no corre peligro, y Él tiene a los discípulos en un lugar donde se van a sentir libres de dar una respuesta que en verdad era la que ellos podían dar. Y fue ahí, hermanos, donde el Señor les dice: ¿quién dice a la gente que es el Hijo del Hombre? Recordemos que Él utilizaba la frase el Hijo del Hombre para referirse a sí mismo, frase que toma, ¿verdad?, del profeta Ezequiel. Y es acá donde ellos le van a decir o le van a responder: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Notemos cómo el pueblo no andaba tan perdido, ¿verdad? Porque se sabe que pues Juan el Bautista había hecho la obra de Dios, y muchos veían en Jesús como el espíritu de Juan, ¿verdad? Como el Señor había continuado ese mensaje. Pero también conocían la profecía de Malaquías, del profeta, que había dicho que antes del Mesías iba a venir Elías. Pero esto es importante porque veían en el ministerio del Señor verdaderamente la obra de Dios, y eso ya era algo muy maravilloso. Pero el Señor quiere ir más allá todavía en su pregunta, y es aquí donde les va a decir: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Les pregunta a ellos
Porque claramente el Evangelio nos ha dicho que aunque al pueblo le hablaba en parábolas, a los discípulos les hablaba claramente. A ellos les explicaba cada cosa que el Señor hacía. Hubo parábolas que el pueblo no entendió, pero que el Señor a los discípulos sí se las explicó. Como por ejemplo la parábola del sembrador, que la tenemos en el capítulo 13 de este Evangelio. La parábola del trigo y la cizaña. Ambas parábolas fueron explicadas por el Señor a sus discípulos, porque ellos vienen y le preguntan, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la enseñanza? Pero el pueblo no tenía ese privilegio. Por esa razón es que ahora el Señor está interesado en saber qué opinión tienen ellos de Él. Y es aquí, hermanos, donde vemos que dice la palabra que Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Hermanos, esta respuesta es verdaderamente es la conclusión que los apóstoles habían llegado al ver las señales que el Señor hacía. Pero es importante, fíjese, que nosotros podamos meditarla, porque para nosotros hoy en día el término Mesías es un término religioso, es un término bíblico, pero para Israel y especialmente para los apóstoles en ese momento, el término Mesías era un término político. O sea, ellos esperaban al Mesías, pero un Mesías guerrero. No esperaban a un Mesías espiritual. Ahora, sabemos nosotros que en el Señor Jesús habían dos naturalezas. La naturaleza física, ¿verdad?, que era Jesús, y la naturaleza divina, que era el Cristo. Claro, nosotros unimos esas dos naturalezas, ¿verdad?, en un solo nombre, en Jesucristo. O sea, cuando nosotros decimos Jesucristo, es porque estamos uniendo el Jesús hombre con el Cristo Dios o el Cristo divino. Pero claro, nosotros porque ya lo entendemos esto, gracias a Dios. Sin embargo, los apóstoles no entendían. Ellos veían a Jesús, un líder, y lo habían reconocido como el Mesías, pero desde el punto de vista político, porque ellos esperaban al Mesías guerrero, al Mesías político. Pero es importante como para nosotros sí esa respuesta tiene esa vivencia y esa enseñanza. Ahora, el Señor le va a decir, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre. Hermanos, esto es interesante, porque puedo recordarle, mire, el conocimiento humano, sabemos nosotros que más bien el conocimiento se alcanza de dos maneras. La primera, obviamente, es estudiando, ¿verdad?, formándonos, leyendo, capacitándonos, preparándonos. Yo siempre he recomendado, yo siempre he dicho, el ser humano mientras más se prepara, Dios más lo bendice. Y el ser humano mientras más se prepara, Dios más lo usa. Eso es así. Por eso es importante el que usted siempre esté preparándose. O sea, en esta vida es necesario que nosotros sepamos, ¿verdad? Yo creo que es duro cuando usted le dice a alguien, mire, ¿usted sabe hacer tal cosa? No. ¿Usted sabe hacer esto? No. Y uno dice al final, ¿y qué es lo que sabe hacer? O sea, es importante que el ser humano verdaderamente se prepare. Pero también la segunda vía para obtener el conocimiento es a través de la revelación de Dios. La revelación de Dios. Yo le puedo decir y le puedo dar mi testimonio. Hay cosas, hermanos, que yo sé que nunca me las han enseñado en un seminario o en un salón de clases.
Hay cosas que uno sabe o que llegamos a conocer o a entender porque Dios nos lo revela. Entonces tenemos que estar siempre dispuestos a recibir la revelación de Dios. O sea, esa revelación es importante porque de esa manera es como Dios irá mostrándonos verdaderamente su propósito. Como le va a decir acá a Pedro. Vea que le dice: y yo te digo a ti, Pedro, yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Notemos cómo el Señor por primera vez está hablando de iglesia. Esta es la primera ocasión que el Señor Jesús habló de mi iglesia. Y la presentó, hermanos, como una iglesia poderosa. Y cuando digo poderosa me refiero a una iglesia ungida, una iglesia verdaderamente respaldada por el Señor. Cuando le dijo: los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. O sea, vemos cómo ahí está diciendo dos cosas. Primero, que el infierno le iba a hacer la guerra, lo que ya sabemos. Yo siempre he dicho, no se extrañe usted por los problemas que se dan en la iglesia. No se extrañe, porque el Señor nunca dijo que no iban a haber problemas. Pero sí también dijo el Señor que ante esos problemas no iban a poder contra la iglesia. Ahora veamos qué le dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Esta frase, hermanos, muchas personas la han malinterpretado a través de los tiempos, fíjese. Y presentan a Pedro con un poco de llaves, ¿verdad? Como que fuera administrador o amo de llaves. Y muchos incluso hacen bromas diciendo: es que Pedro es el que está en la puerta del cielo recibiendo a las almas. No, eso es demasiada ingenuidad. El Señor le entrega las llaves para que Pedro pudiese usarlas en su momento. Y las usó. ¿Y cuál fue el momento? El momento fue allá en Jerusalén, cuando en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo se da Pentecostés. Aquellas personas acuden en masa, dice el texto, para ver lo que estaba pasando. Y la conclusión que llegaba el pueblo dijeron: estos están borrachos. Pero es ahí donde va a ser Pedro el que va a tomar la palabra y les va a decir: israelitas todos, esto que ustedes están viendo es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y comienza a mencionar al profeta Joel, al profeta Ezequiel, a quienes Dios utilizó para anunciar el derramamiento del Espíritu. Pero se llega un momento cuando Pedro le dice: las promesas de Dios que fueron dadas a nuestros padres también son para ustedes. Y cuando el pueblo le dice: ¿qué tenemos que hacer nosotros para que esas promesas se cumplan?, es Pedro el que le dice: arrepiéntanse de sus pecados y bautícense todos. Y ese día, dice la palabra, se bautizaron 3,000 personas. Ahí, hermanos, ahí estaba abriendo la puerta, ahí estaba usando las llaves que el Señor le entregó para que fuera Él el que abra esa salvación, esas puertas de los cielos a los judíos y obviamente al pueblo gentil. Por eso, en este día de San Pedro y San Pablo, demos gracias a Dios, porque ha sido Dios el que ha usado, ¿verdad?, a estos hombres de Dios. Ha sido Dios el que los llamó, el que los usó, y nosotros tenemos su testimonio en la palabra de Dios. Hoy en día es necesario que hayan nuevos Pedros y Pablos en la iglesia, con esa entrega, con ese dinamismo, pero ante todo con esa disponibilidad para servir
y honrar a Dios. Por eso en este día de San Pedro y San Pablo, que sea Dios fortaleciendo nuestras vidas, dándonos verdaderamente su unción, dándonos su respaldo, para que hoy podamos nosotros hacer la obra que Él nos ha mandado. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.